Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me estés viendo. Bienvenidos al Planeta Pablo y hoy vamos a ver, como lo dice en el título, cómo representar gráficamente fracciones propias y fracciones impropias. Matemáticas, hijo. Sin embargo, en este video te vas a encontrar, antes de ver eso, un pequeño repaso de qué es el conjunto de los números racionales y por qué este tema está incluido dentro del conjunto de los números racionales. Entonces, pero antes de eso, vamos con la intro. Bueno, así como lo dije en el título, antes de comenzar con este tema hay que hablar del contexto del tema, ¿sí? En este caso, las fracciones están dentro de un tema superior que es el conjunto de los números racionales, ¿sí? En este conjunto, el nombre del conjunto es que se desprende el tema de las fracciones. Y bueno, vamos a empezar desde el principio a ver si se entiende a dónde va la cosa. El conjunto de los números racionales, cuando hablo de la palabra racional, en matemáticas se desprende de la palabra razón, ¿sí? Entonces es como si dijéramos que es el conjunto de números formados por las razones. ¿Qué es una razón en matemática? Bueno, es el resultado de una división, sería como el cociente de una división. Es decir, que puede decir que vamos a resolver una razón o una división. Sería prácticamente lo mismo, es decir que el conjunto de los números racionales se refiere al conjunto de los números que forman los resultados de la división. O también en sinónimo de división en matemáticas se utiliza la palabra fracción, ¿sí? Entonces tenemos como tres palabras allí que significarían lo mismo. Podríamos decir que es el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números que forman los resultados de las divisiones, o por ahí también deben conseguirlo como el conjunto de los números fraccionarios. Hay otro nombre que no lo estoy escribiendo acá, pero es posible que sus padres lo conozcan de esa forma, sus abuelos lo conozcan de esa forma. O bueno, yo porque estoy en Venezuela y hace tiempo que no se utiliza aquí, pero en otros países creo que le dan el nombre de quebrados, ¿sí? Entonces, el conjunto de los números de los quebrados o de las fracciones o de los resultados de las divisiones, o como lo vas a conseguir en la mayoría de los libros, por lo menos de bachillerato, el conjunto de los números racionales. ¿Qué es una razón, una división, una fracción, un quebrado? Vamos a darles un ejemplo. Ahí hay 3 niños y hay 6 caramelos. Entonces hay que repartir equitativamente esa cantidad para los 3 niños. Entonces, bueno, lo lógico es que el ejercicio se plantea en forma matemática de la siguiente forma. Tenemos 6 elementos, que en este caso serían los caramelos, y lo vamos a repartir entre 3 personas. Bueno, lo lógico es que para que todo el mundo quede feliz, cada uno debería tener 2 elementos. Entonces, bueno, voy a hacer la repartición gráficamente. Ahí tenemos los 6 elementos, pero entonces si hacemos la división entre las 3 personas, bueno, cada uno se queda con sus 2 elementos. Y bueno, se podría hablar de que se repartió de forma equitativa, ¿sí? Cuando vayamos a hacer una gráfica, una representación gráfica, a ese punto de que sea equitativa, hay que tenerlo en cuenta. Sí, pero vamos a continuar con este mismo ejemplo de varias formas en las cuales se escriben los números racionales, porque bueno, ya vimos que una división se puede escribir de esa forma, pero estamos acostumbrados también a ver las divisiones de esta forma, que es una de las primeras formas como se nos enseña a hacer divisiones, en donde podemos ver el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. En este caso lo que tenemos que hacer es buscar un número multiplicado por el divisor del dividendo, que en este caso un número multiplicado por 3, que es 6, es el número 2, 2 por 3, 6, al 6 decimos que da pago o da 0. Tengo un video en este mismo canal donde explico las divisiones por completo. Si quieres te dejo el enlace de arriba para que puedas ver si necesitas un repasito de cómo hacer divisiones de 1 o 2 hijos. Hay una tercera forma en la que se pueden ver las divisiones, que es precisamente lo que vamos a ver hoy y por lo cual estamos viendo esta clasecita, que es la forma de fracción, en donde el dividendo, este que está acá, cambia de nombre por numerador, aunque realmente es el mismo dividendo de la división. Si lo escribimos en forma de fracción, lo vamos a llamar numerador, y el divisor lo vamos a conocer, si lo escribimos en forma de fracción, como denominador. Entonces tenemos que el de arriba sería numerador y el de abajo sería denominador.
Y bueno, el resultado de esta fracción o esta división la tenemos allá a la derecha. Y representarían los tres casos, representarían el mismo ejemplo que coloqué aquí a la izquierda. Vamos ahora al caso de las fracciones propias y las fracciones impropias, que es para lo que entraste a este video, la representación gráfica. Vamos primero a conocer qué es una fracción propia. Una fracción propia es aquella en el que el denominador es mayor que el numerador. Es un concepto bastante sencillo de entender. Les voy a dar un ejemplo acá. Tenemos la fracción 3 séptimos, o bueno, la división 3 entre 7. Vemos que el numerador es más pequeño que el denominador, es decir, que el denominador es más grande. Entonces eso simplemente es una fracción propia. Otro ejemplo, tenemos 2 décimos o 2 entre 10. Tenemos que 10 es el denominador, es más grande que el numerador. Entonces bueno, eso lo convierte en una fracción propia y estoy colocando otra división, 1 entre 100. 100 es más grande que 1 desde el denominador. Tenemos 3 ejemplos de lo que serían fracciones propias. Una fracción impropia, tan sencillo como esto, es simplemente lo contrario. En la fracción propia el denominador es mayor que el numerador, y en este caso el numerador es mayor que el denominador, es decir, el número de arriba es más grande que el número de abajo. Le voy a dar 3 ejemplos igualmente. Por lo menos 8 entre 4, 8 es más grande que 4, 8 es el numerador, eso lo convierte en una fracción impropia. Como también podremos ver 9 entre 2 o 9 medios, tenemos que 9 es más grande que 2, entonces esta fracción 9 entre 2 es impropia. Y 200 entre 150, 200 es más grande que 150, y como es el numerador, entonces esto lo convierte en una fracción impropia. Vamos a ver ahora sí cómo representamos gráficamente primero lo que sería una fracción propia, cuando tenemos que el numerador es más pequeño que el denominador. Lo primero que necesitamos es definir una unidad. Eso es lo que necesitamos definir. En este caso yo estoy tomando como ejemplo una especie de barra de chocolate, y es lo que voy a trabajar en este video. En este video voy a trabajar todos los ejemplos con barras de chocolate. Pudiera ser caramelos, pudiera ser cualquier otro elemento. Pero en este caso, como voy a partir unidades, quiero tener algo que sea fácil de partir. Igualmente podríamos tener ejemplos como el de tortas o algo así. Pero como les estoy diciendo, voy a utilizar barras de chocolate. En este caso necesitamos conocer qué significa dentro de una fracción el numerador y el denominador. Y bueno, lo importante en una representación gráfica es el denominador. El denominador lo que representa en esta barra de chocolate es cuántas veces partí esta unidad, en cuántos trozos partí esta unidad. Es importante que, como mencioné en la parte de arriba, esta sea una repartición equitativa, ya que si no es equitativa, entonces no podría decirse que la gráfica es correcta. Entonces voy a proceder aquí. Bueno, yo no sé si notan allí que estoy utilizando como unos cuadritos, una especie de rejilla, para guiarme y hacer que las fracciones o que las partes sean exactamente del mismo tamaño. Y bueno, ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5 partes. Entonces estoy cumpliendo con la parte de abajo de la fracción. La parte de arriba de esta fracción lo que representa es de estas 5 partes que dibujé de la unidad, de las 5 partes, cuántas partes estoy tomando para mí. Entonces ya repartí equitativamente el chocolate en 5 partes, pero estoy tomando de esas 5 partes, estoy tomando 4. Eso es lo que representa el número de arriba. Entonces esto sería la representación gráfica de una fracción propia. Vamos a ver otro ejemplo de una fracción propia, exclusivamente cuando el denominador es más grande que el numerador. Entonces primero hay que definir una unidad. Estoy haciendo una unidad más grande que la de arriba porque estoy viendo como que el número es más grande, pero pudiera haber hecho una unidad exactamente del mismo tamaño que la de arriba, siempre y cuando pueda dividirlo en las 7 partes exactamente iguales que representa el denominador que me pide este ejercicio. Entonces allí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya con eso estamos cumpliendo la parte de abajo del ejercicio, que es el denominador, que tiene 7 partes iguales. Aquí me están diciendo que de las 7 partes voy a tomar 6. Entonces voy a colorear o rayar o como lo quieras representar. ¿Cuánto estás tomando tú de esas 7 partes iguales? Entonces en esta fracción
de las 7 partes iguales estoy tomando 6. Vamos a ver con esta misma fracción, vamos a ver otro ejemplo. Imagínense que no la división no sea 6 entre 7, sino que sea 2 entre 7. ¿Cómo se representaría gráficamente esa fracción propia? Bueno, ya tengo la unidad partida en 7 partes. Entonces, en este caso, 2 entre 7, la única diferencia sería que en vez de tomar la cantidad que dije anteriormente, voy a tomar solamente 2 de 7. Y eso es todo lo que necesitamos saber realmente de las fracciones, de cómo se representa gráficamente una fracción propia. Vamos a plantear una forma en la que podrías hacer este ejercicio y podría considerarse como que lo respondiste mal y tu profesor pudiera colocarte el ejercicio mal. Imagínate que tienes la fracción 1/3. Entonces, bueno, vamos a crear una unidad para representar 1/3. Y bueno, aquí estoy partiéndola en 3 partes. Sin embargo, acabo de dibujar una parte más pequeña. Esa parte, no sé si notas allí que es como la tercera parte de la derecha, es más pequeña. Si esa no fue una repartición equitativa, entonces nuestro ejercicio, antes inclusive de poder seleccionar alguna de las partes, podemos decir que está mal. Tú pudieras decir, bueno, yo no necesariamente quiero dibujar las fracciones con líneas horizontales. Bueno, no necesariamente tienes que hacerlo así. Siempre que hagas reparticiones equitativas, puedes hacerlo de cualquier manera. Pero imagínense que, bueno, yo digo, voy a repartir ese chocolate en 3 partes, en 3 porciones, y lo reparta de esta forma. Bueno, técnicamente estaría mal, porque imagínate que a una de las personas que tengas que repartir el chocolate le tengas que dar la grande y a otras la pequeña. Entonces, evidentemente, esa persona no es justo, ya que no es una repartición equitativa. Vamos ahora entonces con las fracciones impropias. Vamos a representar gráficamente una fracción impropia. Vean que le estoy colocando 2 fracciones, las cuales el numerador es más grande que el denominador. Pero vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la anterior. Para poder hacer una representación gráfica tenemos que dibujar una unidad. Mira que el denominador representa, como lo había mencionado en el ejercicio anterior, cuántas veces se va a partir esta unidad. Entonces ese 4 de la parte de abajo representa que ese chocolate que estoy haciendo de este tamaño se va a partir en 4 partes. Para dividirlo de una forma diferente que la anterior, pero que sean 4 partes iguales, la estoy dividiendo de esta forma, para no hacerlos como todos iguales. Ahora vamos a representar el numerador. Vemos que en el numerador hay 5. Sin embargo, bueno, en un principio tenemos problemas con ese 5, ya que dividimos el chocolate solo en 4 partes. Entonces, bueno, antes de continuar a hacer el ejercicio voy a tomar las 4 partes. Ya sé que me faltaría por lo menos una de los números que representaría el numerador. Entonces, ¿qué necesitamos? Esto lo podemos solventar haciendo otra unidad. Sin embargo, la característica que tiene que tener esta segunda unidad es que sea la misma unidad de la primera. Es decir, que si la primera era un chocolate, por decir algo, de 3 centímetros, esta segunda unidad tiene que ser también un chocolate de 3 centímetros. Es decir, si la primera unidad era un caramelo, lo lógico es que estamos contando caramelos y estamos dividiendo caramelos. No podemos tomar como ejemplo el hecho de que tengamos una unidad sea un caramelo y después la siguiente unidad sea un chocolate. No, si son chocolates deberían ser la unidad que ya definimos. Son chocolates y todos están partidos de la misma forma como representa el denominador. Y bueno, si ya tenemos la segunda unidad partida en 4, entonces bueno, ya tenemos las 4 primeras de la primera unidad y nos faltaría una sola de la segunda unidad para representar el numerador. Ahí tenemos 5 partes tomadas, 5 partes del mismo tamaño. En conclusión, cuando vamos a representar una fracción impropia, necesitamos más de una unidad para poder hacer la representación gráfica. Por lo menos aquí tenemos 7 entre 3. Se supone que necesitamos primero la unidad. Bueno, estoy aquí haciendo la unidad que está partida en 3 partes. Sin embargo, bueno, es lógico que si te vamos a tomar 7 partes, esas 3 no nos van a bastar. Entonces necesitamos hacer varias unidades que sean exactamente iguales. Necesitamos tener varias unidades que sean exactamente iguales y partidas exactamente de la misma forma para tomar entonces nuestras 7 partes de esas unidades que están allí. Repito, si es una fracción impropia, a la conclusión que tenemos que llegar es que necesitamos más de una unidad para poder contar la cantidad de partes que necesitamos tomar de esa fracción. Entonces, bueno, aquí son 7, aquí agarramos 3 de esta primera unidad, agarramos 3 de esta segunda unidad y agarramos 1
de la última unidad. Ahí podemos contar 3 y 3 son 6 y una son 7. Entonces eso es todo lo que necesitamos. Bueno, pero antes de continuar, vamos a hacer otro ejemplito con esta misma. Imagínense que no sean 7 entre 3, sino 8 entre 3. Bueno, la única diferencia sería que si quiero hacer ese ejercicio, tengo que tomar 8 partes. Bueno, agarraría una más de la última y ya con eso podría decir que ahí tengo 8 partes. Vamos a ver un caso que tu profesor pudiera decirte que el ejercicio está malo. ¿Sí? Imagínense que tenemos 3 entre 2. Aquí tenemos la primera unidad, tenemos que partirla en 2 partes y bueno, ya sabemos que 3 entre 2 vamos a tomar estas 2 unidades y necesitamos una tercera unidad, una tercera parte en otra unidad para poder completar la fracción impropia. Bueno, imagínate que entonces estoy dibujando la segunda unidad, pero esta unidad la estoy haciendo como más grande. Bueno, entonces esto sería un error, ¿sí? Porque no pueden ser unidades diferentes, ¿sí? No podemos entonces tener un chocolate pequeño o un chocolate grande y voy a hacer la repartición entre personas. No, a este le toca un pedacito pequeño, al otro le toca un pedacito grande. No, eso en las fracciones no puede pasar. Entonces, en este caso, no es solamente que tenga las partes de adentro sean del mismo tamaño, sino que las unidades sean del mismo tamaño para representar el ejercicio de la fracción impropia. Entonces, como características, vamos a agregar que la fracción es propia, en sus características sea el denominador un número mayor que el numerador, sino que en su representación gráfica requiere una sola unidad. La fracción es impropia, en sus características está que el numerador es mayor que el denominador, es decir, el número de arriba es más grande que el número de abajo, y que su representación gráfica requiere más de una unidad. Esas son las diferencias entre las fracciones propias y las fracciones impropias. Espero que hayan podido entender la clase. Nos vemos en una próxima oportunidad y al final les dejo una recomendación de 2 clases más para que puedan revisar y comprender un poquito más la matemática de bachillerato.